Mismo nombre, diferentes tareas. Bienvenidos a este nuevo desglose. Hoy vamos a resolver uno de los mayores misterios de la programación orientada a objetos, o OOP. Básicamente, la investigación se centra en dos conceptos que son sin duda los sospechosos habituales cuando hay confusión en el código: método Shiri-Yukleme, que conocemos como overloading, y método ESME, o overriding. A ver, ¿cómo es posible tener dos sospechosos con exactamente el mismo nombre pero haciendo cosas completamente distintas? Bueno, vamos a averiguarlo. Para que quede todo clarísimo, la agenda de hoy viene así. Primero, el misterio del mismo nombre y diferentes tareas. Luego, entraremos de lleno en overloading y overwriting. En el punto 4 los pondremos cara a cara. Y para rematar, en el 5 resolveremos preguntas típicas de examen. Así que vamos a por ello. Arrancamos con la primera parte. Mismo nombre, diferentes tareas. Y la gran pregunta es, ¿por qué los desarrolladores se complican la vida usando métodos que comparten exactamente el mismo nombre? Pues tiene todo el sentido del mundo si pensamos en la esencia de la OOP, que básicamente busca imitar el mundo real en nuestro código. En la vida real, una misma acción se puede hacer de 1000 maneras distintas, ¿verdad? Y aquí entra en juego el gran protagonista, el concepto que agrupa a nuestros dos sospechosos, el polimorfismo, o Chok-Bichim-Lilik. Esta es la auténtica clave para crear un software flexible. Es lo que permite que una misma orden tome múltiples formas y reaccione de manera diferente según el contexto. Tener este paraguas mental súper claro es fundamental para avanzar. Pasamos ya al punto 2, overloading, o Shiri-Yukleme, que vendría a ser la misma clase pero con diferentes datos. Esto es lo que llamamos polimorfismo estático o en tiempo de compilación. Vale, pero ¿qué es exactamente? El overloading tiene reglas súper estrictas. Ocurre cuando definimos múltiples métodos con el mismo nombre exacto, pero ojo, todo dentro de una única clase. Entonces, ¿cómo narices sabe el programa cuál de ellos ejecutar? Muy fácil. La firma del método tiene que cambiar en los parámetros. Es decir, tienes que cambiar la cantidad, el tipo o el orden de esos parámetros. Vamos a bajar esto a la tierra con la analogía del restaurante. Imaginemos la acción general si paris ver, hacer un pedido. Si pides solo una pizza, salta un método. Pero si pides pizza y bebida, salta otro método que se llama igual, pero que está preparado para recibir dos cosas. Misma acción, básica, entradas diferentes. Es pura lógica. Pero cuidado aquí. Hay una trampa enorme en la que es súper fácil caer. Cambiar solamente el tipo de retorno de un método no crea overloading. Nada de nada. Si tu método ahora devuelve un número en vez de texto, pero los parámetros de entrada ni se tocan, el sistema va a fallar estrepitosamente. El cambio sí o sí tiene que estar en las entradas. Y con esto llegamos al punto 3, overriding, o métodes metame, heredar y personalizar el comportamiento. Aquí la cosa cambia radicalmente porque ya no estamos solos en una única clase. Exacto. El overriding depende al 100% de la herencia. Pasa cuando una clase hija coge un método que ha heredado de su padre y dice, no, voy a redefinir esto a mi manera. Para hacerlo bien, tiene que usar el mismo nombre y, muy importante, exactamente los mismos parámetros. A esto le llamamos polimorfismo dinámico, porque se resuelve sobre la marcha, en tiempo de ejecución. La clásica analogía de los animales lo deja clarísimo. Tenemos un IBAN, un animal genérico, con un método que hace un sonido estándar. Pero al crear la clase hija Copec, un perro, no queremos un ruido cualquiera. Así que lo que hacemos es sobreescribir o aplastar ese método para que suelte un huff-huff bien específico. Básicamente, la clase hija ha cogido un comportamiento heredado y lo ha hecho suyo. Y a nivel de código, tenemos un par de comodines geniales. La etiqueta @override es como un salvavidas. Le chiva al compilador, oye, que mi intención es sobreescribir esto. Si te equivocas tecleando, te avisa y te ahorras un buen dolor de cabeza. Por otro lado, la palabra reservada super es como una línea directa con el padre, por si desde la clase hija todavía necesitas acceder a ese comportamiento original. Punto 4 de la agenda. Comparación. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a ponerlos cara a cara para que se queden grabados a fuego antes de ir a las preguntas. Si lo vemos así, frente a frente, es súper evidente. El overloading vive dentro de la misma clase, te exige cambiar los parámetros y se resuelve al compilar. Por el contrario, el overriding necesita herencia, los parámetros ni se tocan y la magia ocurre en tiempo de ejecución. Entender este contraste es literalmente la llave para aprobar. Y entramos en la recta final, sección 5, resolución de preguntas de examen. Nos ponemos el sombrero de detective y vamos a aplicar todo lo que acabamos de ver directamente en código. Fijaos en esta pregunta, sacada directamente del material de estudio, la número 17.
Nos dice que una clase Copec hereda de Ivan y cambia el método ses a 0, de decir ses chicarior, a have. ¿Qué sale por pantalla al llamarlo? Típica pregunta para pillar cómo llevas el polimorfismo dinámico. Pues tirando de pura lógica, hay herencia, ¿verdad? Y el nombre del método, ses, es clavado y no tiene parámetros en ninguno de los dos casos. Blanco y en botella. Estamos ante un caso de overriding de manual. La clase hija redefine a la perfección a la padre, así que la respuesta correcta es, sin duda, have. Vamos a por la siguiente, la pregunta 18, que tiene su miga. Habla de una clase Araba, un coche, que usa un método especial de texto para imprimir su marca en modelo, en vez de una dirección de memoria rara. Nos preguntan qué concepto se está aplicando aquí. Bueno, pues según el análisis de estas fuentes específicas, la respuesta que marcan es Ashire y Uklema, o overloading. El motivo es que al personalizar esta representación en texto para diferentes objetos, permitimos que un mismo comando de impresión reaccione de forma única dependiendo de la instancia. Es una forma muy práctica de verlo en este contexto de examen. Y ojo, alerta roja, porque aquí viene la pregunta trampa de la sección de errores comunes. ¿Qué pasa si una clase hereda un método, le mantiene el nombre pero le cambia los parámetros? ¿Sigue siendo overriding? La respuesta es un rotundo no. Acordaos, la firma de los parámetros es sagrada. En el momento en que tocas los parámetros, la regla del overriding salta por los aires. Pasa a ser automáticamente overloading, porque estás creando una versión nueva del método, aunque haya herencia de por medio. Es la trampa más habitual, pero a nosotros ya no nos pillan. Así que, para rematar, quedaos con esta regla de oro. La frase que os va a salvar en cualquier entrevista técnica. Overloading. Mismo nombre, diferentes parámetros. Overriding. Mismo nombre, mismos parámetros, diferentes clases. Grabaoslo a fuego. Y para cerrar el análisis de hoy, os dejo una pequeña reflexión. Imaginad un sistema enorme, con cientos de clases interconectadas. Si por error cambias un parámetro intentando sobreescribir un método crítico, el código va a compilar tan tranquilo pensando que has hecho overloading, pero en plena ejecución, el sistema va a usar el método viejo del padre, provocando un fallo catastrófico sin que nadie se entere. Dominar esto no es solo para sacar nota, es vital para construir software que de verdad sea seguro y robusto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este desglose, espero que os haya picado la curiosidad para seguir trasteando con el código.